Buenas noches, hermanos, saludos, que el Señor los bendiga. Es un privilegio y un honor este año estar celebrando la Navidad de una manera muy diferente, de una manera atípica, pero alabamos al Señor por sus misericordias, porque Él es bueno y maravilloso y para siempre es su misericordia. Y qué hermoso es volver un año más a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, esa Navidad hermosa y maravillosa que un día se hizo allá en Belén de Judea. Nuestro Señor Jesucristo vino, nació, creció, tuvo su ministerio, murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Y qué maravilloso es celebrar ese nacimiento de Jesús. Celebrar a Jesús es la cosa más maravillosa que nos puede pasar a nosotros los cristianos. Vamos a tener unas palabras de oración. Amado Señor Jesús, queremos bendecirte, Señor, y darte la gloria, la honra y la alabanza. Recibe, Jesús, en esta noche maravillosa nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, porque eres grande y poderoso. Padre, muchas gracias porque nos tienes con vida y con salud, Señor amado. Gracias, Señor Jesús, porque nos permitiste este año, Dios, celebrar nuevamente tu natividad, Señor. Te damos la gloria y las gracias porque eres bueno y maravilloso, Dios, porque tienes cuidado de nosotros, Señor. Nos has preservado la vida, nos has preservado la salud, Señor amado. Ese tesoro maravilloso que tú nos has dado, la salvación, Señor. Muchas gracias, Jesús. Te honramos en esta noche y te glorificamos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre. Amén y amén. Vamos a tener seguidamente una lectura bíblica que la encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 1, del 26 al 33, que dice así: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Qué maravillosa esta palabra del Señor. Saber que el reino de nuestro Señor Jesucristo no tiene fin, que estaremos con Él por la eternidad y hasta la eternidad. Gloria al Señor. Seguidamente, hermanos, vamos a tener el tiempo con los jóvenes de la alabanza. Aire de paz corre por las calles, vas envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir.
la alegría de todos los pueblos, júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Hoy celebramos con dicha, Señor, tu nacimiento, Padre. Nos une la paz, la fe y la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con esas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Luces de colores comenzaron a brillar, se oyen las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre se empieza a respirar, paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Calle donde el frío ha de calar, muchos corazones no conocen la verdad. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven entre nosotros esta noche, encontrarás al Salvador que nació. Él es el Mesías que esperábamos ayer, Padre y consejero, la promesa de Israel.
Él es Dios eterno, es admirable, es Emmanuel, el Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven entre nosotros esta noche, encontrarás al Salvador que nació. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven entre nosotros esta noche, encontrarás al Salvador que nació. Hoy encontrarás al Salvador que nació. Ven, bendito Emmanuel, de la maldad rescata a Israel, que llora en triste desolación, esperancioso su liberación. Pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Trono en cada corazón, disipa toda la oscuridad y enséñanos tu santa voluntad. Cantad, cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Cantad, cantad,
nuestro Emmanuel, vendrá a ti muy pronto, Israel. En un pesebre humilde nació, despojado de gloria y honor. Nadie creía que el Rey Salvador vendría tan humilde sin valor. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. Oh, oh, hemos traído adoración como una ofrenda, el corazón al Redentor que nos trajo la luz. Dios con nosotros, Emmanuel. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. A ti, Jesús. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Sin condiciones, es Navidad. Es Navidad y hemos venido a al Rey adoramos. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor.
estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. Con gran fervor, los ángeles anuncian, oh noche divina nación del Salvador. Oh noche divina nación del Voy a adorar, postrados adoremos, oh noche divina nación del Salvador. Oh noche divina nación del Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche
Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de Amén, hermanos, qué maravilloso tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente vamos a tener una lectura bíblica más, pues estamos en Navidad y es tiempo de celebrar estas lecturas tan maravillosas que encontramos en la palabra del Señor. Dice el libro de San Lucas 2, del 1 al 20, dice así: Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los ángeles y los pastores. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó el ángel de Jehová, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, alabando y glorificando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído que se les había dicho. Amén. Gloria a Dios por su palabra maravillosa. Es una historia preciosa que celebramos todos los años. Es incansable, hermanos, leer y repasar esa historia tan preciosa, es tan maravillosa. Ese tiempo hermoso, como dice la gente, huele a Navidad, huele a tamales. Qué lindo, hermanos, es celebrar este tiempo hermoso, este tiempo de la Navidad. Es hermoso y maravilloso ver esas estrellas como brillan, ese viento que sopla, esa maravilla que el Señor hace para con nosotros. Y como les vuelvo a repetir, no es incansable leer la palabra del Señor, esa historia maravillosa acerca del Señor Jesús, que me la sé de memoria. Bueno, que el Señor les bendiga. Seguidamente, hermanos,
queda nuestro tiempo con nuestro hermano pastor. Qué bendición poder estar una vez más celebrando un acontecimiento tan importante como es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a nuestra hermana Alicia, que está dirigiendo este precioso tiempo. El ministerio de alabanza también. Es una bendición poder entonar cantos a nuestro Señor, recordando ese momento histórico, ese momento que cambió la historia de la humanidad, partió en dos la historia de la humanidad, entre antes de Cristo y después de Cristo. Y eso es la venida de nuestro Señor al planeta Tierra como uno de nosotros, como un hombre, el hombre Dios o el Dios hombre. Debemos de recordar que en el principio creó Dios el hombre a su imagen y a su semejanza, con el fin único de tener comunión con Él. Y lo podemos ver en el Edén, cómo el Señor llegaba a estarse con Adán y Eva ahí en el principio. Sin embargo, esa comunión se perdió por el pecado. Pero a lo largo de toda la historia también hemos podido ver cómo Dios ha tomado la iniciativa para buscar a la humanidad, para poder tener esa comunión con la humanidad. Bueno, tal es el caso de Adán y Eva. Después de haber pecado, el Señor lo fue a buscar a ellos para que pudieran una vez más volver a tener comunión con ellos. Luego, cuando Caín y Abel, Caín tuvo problemas con Abel, podemos ver cómo el Señor se le acerca. ¿Por qué estás enojado, Caín? No te enojes, sino el pecado se va a enseñorear de ti. El Señor buscando tener comunión con Caín también. También podemos ver cómo el Señor busca a Noé, el Señor busca a Abraham, cómo el Señor busca a Moisés, busca a su pueblo Israel que estaba cautivo allá en Egipto. Esa iniciativa de Dios de buscar a la humanidad para tener comunión con ellos, lo llevó incluso a enviar a su Hijo Jesucristo para que ahora nosotros podamos conocerle. Es que, mis hermanos, solamente a través de Jesucristo se puede conocer a Dios y llegar a ser sus hijos. En esta noche vamos a reflexionar, vamos a pensar un poco en esa historia maravillosa, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que eso implica. Ya nuestra hermana Alicia hizo una lectura preciosa del Evangelio que nos narra cómo ocurrió esa historia preciosa. Jesús, aquel niño que nació en Belén de Judea, ese niño ha dado a conocer a Dios. Vamos a estar estudiando Juan capítulo 1 del versículo 1 al 18. Y el versículo 18, quiero comenzar con ese versículo, dice lo siguiente: a Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito Hijo, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. La gran idea que el apóstol Juan nos quiere dar aquí en esta porción preciosa es que Jesús no es sino la palabra creadora, vivificadora e iluminadora de Dios. Y es la razón de Dios que sostiene todo el mundo, que sostiene todo el universo, que ha venido a la tierra en una forma humana. Es que en el principio, como dice Juan 1:1, ya lo vamos a leer, leámoslo de una vez. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. El Señor Jesús está haciendo referencia claramente al Señor Jesús. Y tres cosas se dicen acerca de la palabra, es decir, acerca de Jesús en estos dos versículos, en el versículo 1 y en el versículo 2. Se dice que la palabra ya estaba allí en el mismo principio de todas las cosas. Juan se remonta con el pensamiento al primer versículo de la Biblia, allá en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
En ese principio ya el Señor Jesucristo ya estaba, y no como primera creación, como dicen algunos, sino como el Creador. Juan también sigue diciendo que la palabra estaba con Dios. Pero ¿qué habrá querido decir Juan con esto de que la palabra o de que el verbo estaba con Dios? Quería decir que siempre ha habido la más estrecha conexión entre la palabra y Dios. Vamos a decirlo de una manera más sencilla. Siempre había la más íntima conexión entre Jesús y Dios. Esto quiere decir que nadie nos puede decir cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, cómo son el amor y el corazón y la mente de Dios, nada más que Jesucristo. Él es el único. Juan está diciendo que Jesús tiene tal intención con Dios, tiene tal intimidad con Dios, y que Dios no tiene secretos con Él, y que por lo tanto Jesús es la única persona en todo el universo que nos puede revelar cómo es Dios claramente y lo que siente acerca de nosotros. Y encontramos también en estos primeros 2 versículos que Juan nos dice que la palabra era Dios, el verbo era Dios. Jesús está tan íntima y totalmente identificado con Dios en pensamiento, en sentimientos, en carácter, que conociéndolo a Él, nosotros podemos conocer perfectamente a Dios. Pero Juan, aparte de decirnos quién es el verbo, quién es la palabra, que es Dios, estaba con Dios desde el principio, nos dice que todas las cosas han sido hechas por Él. Es decir, que el verbo, la palabra, es el creador y sustentador de todas las cosas. Los gnósticos que estaban infiltrando la iglesia del primer siglo creían que el Dios creador estaba totalmente distanciado y enemistado con el Dios real, porque ellos decían que la materia es mala, es pecaminosa en extremo, la carne es pecaminosa, este cuerpo es pecaminoso y no puede tener relación ninguna con Dios, mientras que el Espíritu es santo y el Espíritu es el único que puede llegar a tener íntima comunión con Dios. Por eso es que ellos decían que con la muerte se liberaba de la parte inmaterial y podía llegar a tener contacto con ese Dios. Ellos identificaron al Dios creador con el Dios del Antiguo Testamento y sostuvieron que el Dios del Antiguo Testamento era completamente distinto y distante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Era una herejía la que ellos enseñaban, porque ellos decían que el Dios del Antiguo Testamento era enemigo del Dios del Nuevo Testamento. Pero Juan en esta porción nos aclara la situación y nos dice que no es así. Él dice en el versículo 3, por medio de Él, por medio de Jesucristo, todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece, versículo 5, en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Pero surgen algunas preguntas aquí al leer estos versículos 3, 4 y 5. ¿Qué es lo que quiere decir Juan cuando habla acerca de la vida? Juan quiere decir sencillamente que la vida es lo contrario de destrucción, es lo contrario de condenación o muerte. Dios envió a su Hijo para que todos los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. El Señor mismo dice, el que oye y cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Pero cuando habla Juan también acerca de la luz, ¿a qué se está refiriendo? Acerca de que Jesús es la luz. Se está refiriendo a que la luz que trae Jesús es la que hace huir el caos. Lo que pasó allá en el principio, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y el caos que existía allá en el principio primitivo fue
volviéndose en orden. La luz de Jesús da orden, queridos hermanos. También encontramos que la luz que trae Jesús es una luz reveladora. Nos abre la mente, nos abre los sentidos y podemos ver claramente la verdad de las cosas. La luz que trae Jesús también es una luz que guía a la humanidad. Tristemente, el que no tiene esa luz anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Sin Jesús somos seríamos como los que van a tientas por una carretera desconocida cuando se ha ido la luz. Imagínense ustedes una noche oscura con muchas nubes en el cielo y de repente sí hay una carretera iluminada, pero se va la luz. Así es una vida sin Jesucristo. Con Él, sin embargo, el camino es claro. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos se suben en aquella embarcación y el Señor queda a ese lado del lago y comienzan a desplazarse por el lago y estaba oscuro y de repente se levanta una tempestad y la oscuridad cada vez se hacía más grande, más intensa? Por eso es que Juan dice, y la oscuridad ya había caído y Jesús no había venido con ellos. Había fuerte viento. Sin embargo, de repente ven que el Señor Jesús iba caminando sobre las aguas y llegó a estar con ellos. Para Juan, una vida sin Cristo era una vida en la oscuridad, una vida que estaba perdida. Pero encontramos algo maravilloso aquí. Ese Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, el sustentador del universo, se hizo carne y habitó como nosotros, vivió como nosotros, se hizo uno de nosotros. Y es lo que nos describe el versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora dice la cosa más sorprendente y maravillosa de todas. Esta palabra que creó al mundo, esta razón que mantiene el orden del universo, se ha hecho una persona que hemos visto con nuestros propios ojos, dice Juan. Juan declara que la palabra vino de hecho a la tierra en forma humana, que podía verse con los ojos de la cara. Jesús no vino para hablar de Dios, sino que vino para mostrar cómo es Dios, para que la persona más sencilla pudiera conocerle tan íntimamente, así como la persona más intelectual también pueda conocerle íntimamente. Por eso es que a través de Jesucristo nosotros llegamos a conocer la gracia y la verdad. Y eso es lo que nos explica la segunda parte del versículo 14 y el versículo 16 y 17 de Juan 1. Y hemos contemplado su gloria, dice Juan escribiendo, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud, versículo 16, todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. En la antigüedad, la vida estaba gobernada por la ley. Uno tenía que hacer lo que fuera, le gustara o no. Pero con la venida de Jesús, ya no tratamos de obedecer la ley de Dios como esclavos, sino que ahora respondemos al amor de Dios como hijos. Ya la ley no es una carga para nosotros. Cumplimos la voluntad de Dios que está plasmada en su palabra, en su ley, porque le amamos. Entonces eso ya no es carga, es sencillamente amor que nosotros demostramos a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ya nuestra hermana Alicia leyó los acontecimientos del nacimiento del Señor Jesús. El Señor se le manifiesta a María, que estaba comprometida con José para casarse en matrimonio, estaba desposada con José. En ese momento, en ese tiempo que ella estaba en ese periodo, que era considerada ya la esposa de José, se le presenta un ángel a María y le dice que iba a concebir, iba a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo.
y ese santo ser se iba a llamar Jesús, que era el Dios que se iba a humanar, el Dios hecho hombre. Y hubo necesidad de que se le presentara a José también. Ellos vivían en Nazaret, allá en Galilea. De repente al emperador se le ocurre que tenían que desarrollarse un censo y las familias tenían que desplazarse del lugar de donde vivieran en el imperio hasta el lugar donde habían nacido, de donde eran originarios. Entonces José y María tuvieron que desplazarse desde Galilea, más o menos unos 80 kilómetros, hasta la ciudad de Belén. Viajaron ese periodo. María estaba a punto de dar a luz. El Señor mueve por mandato del emperador toda la situación para que las escrituras se cumplieran en Jesucristo. Y ahora en Belén de Judá el Señor Jesús nace. Un bebecito como los que han nacido hoy, estas semanas, hijos de los miembros de nuestra iglesia. Bebecitos así preciosos. Así el Señor Jesús se hizo uno de nosotros. El Dios Todopoderoso, la palabra de vida, se hizo hombre y entró a este mundo como un bebé. ¿Recuerdan ustedes, los que son padres, los que somos padres, cuando teníamos a nuestros hijos, a nuestras hijas recién nacidos en nuestros brazos? Algo precioso, algo maravilloso. Eso es lo que ocurrió. El Señor se hizo hombre. A Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Bendito y alabado sea el Señor. Y en este hecho hay muchos testigos. Las cosas no se hicieron ocultas y de repente apareció, este es el Hijo de Dios. No, hay testigos. Y uno de ellos es Juan, y ese es lo que describe el versículo del 6 al 9, al 8, 6, 7 y 8. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y el versículo 15, Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: señalando a Jesucristo, es de aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existes antes que yo. En algunas partes de la iglesia habían grupos de personas que querían darle a Juan el Bautista una importancia excesiva. Él mismo no dio pie para que aquello avanzara, sino que hizo todo lo posible para desanimar esa idea también, diciendo estas preciosas palabras. Sin embargo, el cuarto evangelio sabía de la existencia también de tal tendencia y tomó medidas para protegerse. Todavía puede suceder que ciertas personas le den más importancia a un predicador que a Cristo. Es una triste realidad. Así como algunos le daban más importancia a Juan el Bautista que a Cristo. Pero Juan el Bautista fue muy enfático y puso su lugar. El Señor es Él, es más poderoso que yo, es antes que yo. El cuarto evangelio entonces nos presenta un testigo tras otro. No menos de 8 testigos del supremo puesto que corresponde únicamente a Jesucristo. El primer testigo está el Padre. Tenemos el testimonio del Padre. Jesús dijo en Juan 5:37, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. También tenemos el testimonio de Jesús mismo. Yo soy, dijo él, que doy testimonio de mí mismo, en Juan 8:18. En tercer lugar tenemos el testimonio de sus obras. Él dice en el 5:36, las obras que el Padre me ha concedido cumplir dan testimonio de mí, dice el Señor. Un cuarto testigo es el testimonio que da de él las Sagradas Escrituras. Jesús mismo dijo en el 5:39 de Juan,
Escudriñad las Escrituras, porque creéis que tenéis en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. En quinto lugar está también el testimonio de los últimos profetas. Juan el Bautista, por ejemplo, vino como testigo para dar testimonio de la luz, lo que acabamos de leer. Sexto testigo, está el testimonio de aquellos con los que Jesús se puso en contacto. ¿Recuerdan la mujer samaritana que dio testimonio de la intuición y del poder del Señor Jesús? También el que había nacido ciego dio testimonio de su poder sanador. Los que fueron testigos de sus milagros testificaron de cómo se habían maravillado de lo que hacía Jesús. Tenemos un séptimo testigo. Está el testimonio de los discípulos y especialmente del autor del Evangelio, del libro de Juan. Él escribió, aparte del libro de Juan, del Evangelio de Juan, la primera carta de Juan y otras dos más, en donde él da testimonio de lo que había visto en relación al verbo de Dios. Y el último testigo que encontramos en el Evangelio de Juan es el testimonio del Espíritu Santo. Y el Señor lo dice en el capítulo 15, 26, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, dará testimonio de mí. Conociendo entonces todo esto, que el Señor Dios Todopoderoso se hizo hombre y que hay testigos que autentican esta verdad, ahora Dios nos ha demostrado su amor, pero hay algo entonces que la humanidad debe de hacer en respuesta a ese amor de Dios. Vea lo que dice el versículo 9. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Antes de que Jesús viniera, habían otras luces que seguían las personas. Grandes maestros, el Buda, han existido, filósofos de la antigüedad, etcétera. Algunos realmente eran parpadeos de la verdad. Otros vislumbraban fugazmente nada más la realidad. Otros eran fuegos fatuos o meras luciérnagas nada más. Todavía existen las luces fugaces y los fuegos artificiales también. Y quienes se conforman también con ellos, hay muchos. Pero solo Jesús es la luz genuina, la luz real que guía a las personas en su camino. Por eso es que el versículo dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Versículo 10, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, haciendo referencia a la creación de todo lo que existe. Pero vean la última parte del versículo 10, qué triste realidad. Pero el mundo no le conoció. Pero el mundo no le conoció. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La humanidad debía haberlo recibido y debía haber creído en él, pero muchos lo despreciaron. Por eso es que el versículo 11 comienza, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. La palabra creadora y ordenadora de Dios vino a este mundo en la persona del hombre Jesús. Juan dice que la palabra vino a su propio hogar, pero los suyos no le recibieron, no le dieron la bienvenida. ¿Qué quiere decir con esto, Juan? Quiere decir que cuando la palabra de Dios entró en el mundo, no llegó a Roma, no llegó a Grecia, no llegó a Egipto o a los imperios del oriente, a China. Llegó a Palestina, que era la tierra de Dios en un sentido especial, y a los judíos, que era el pueblo escogido de Dios. Jesús vino a una tierra que era especialmente la tierra de Dios y a un pueblo que era especialmente el pueblo de Dios. Era de esperar entonces que aquella nación le hubiera recibido con los brazos abiertos y con todas las puertas abiertas.
que se le hubiera dado la bienvenida como un viajero que llega a su propia casa, o más aún como un rey que llega a su propia nación, una bienvenida hermosa. Pero fue al contrario, lo rechazaron, le recibieron con odio en vez de con adoración. Es terriblemente patético lo que se dice aquí. Vino a su propio hogar y los suyos no le dieron la bienvenida. Eso le sucedió a Jesús hace mucho tiempo, pero en el día de hoy le sigue sucediendo, tristemente. Pero no todos rechazaron a Jesús. Hubo algunos que sí le recibieron y le dieron la bienvenida. Y a esos les dio Jesús el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y eso es lo que nos dice el versículo 12 y 13. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Versículo 13. Estos no nacen de sangre, ni por voluntad de naturaleza, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. No podemos hacernos a nosotros mismos hijos de Dios, eso es imposible, nadie puede hacerlo. Tenemos que entrar en relación con Dios para poder hacerlo. Y Él nos ofrece esa relación. Nadie puede entrar nunca en una relación de amistad con Dios por su propia voluntad y capacidad. Hay una gran cisma entre lo humano y lo divino. El hombre solo puede entrar en amistad con Dios cuando Dios mismo le abre el camino. Y Él lo ha hecho a través de Jesucristo. Pensemos otra vez en nuestros términos humanos. Imagínense un reino, Inglaterra, por decir algo. Y uno de los plebeyos de ahí, es imposible que pueda acercarse al rey o a la reina para ofrecerle su amistad. Si ha de producirse una amistad, tendrá que ser el rey o la reina el que la inicie y la establezca. Eso es lo que sucede entre nosotros y Dios. No podemos entrar en relación con Él por nuestra propia voluntad o por nuestros méritos, porque somos seres humanos y Él es Dios. Solo puede ser cuando Dios, en su gracia, que nos podemos merecerla, que no de ningún momento la merecemos, concede el abrirnos el camino. Solamente entonces a través de Jesucristo se puede conocer a Dios y se puede llegar a ser hijos de Él. ¿Recuerdan ustedes la historia de aquel hombre llamado Nicodemo? Llegó de noche a buscar a Jesús. Él era un líder religioso, un líder de los judíos, era un fariseo. Y una noche, con mucho temor quizás de ser criticado o ser descubierto conversando con Jesús, fue a hablar con él, fue a hablar con el Señor Jesús y le dijo: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, un poco confundido y asustado por las palabras de Jesús, le dijo: ¿qué quiere decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver a entrar a su madre y nacer de nuevo? Y Jesús, quizás un poco irónico, le dice: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Y continúa la conversación, pero el Señor le dice de qué manera es que se nace de nuevo.
en el versículo 14, él le cuenta una historia impresionante que pasó allá en la antigüedad, en el desierto. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, ¿recuerdan? El pueblo empezó a murmurar en contra del Señor y el Señor se molestó porque el Señor les amaba y los había liberado de la esclavitud, los había salvado, y ellos se volvían a los ídolos, murmuraban, Él los alimentaba y ellos querían más. Entonces el Señor manda serpientes ardientes para que mordieran a los israelitas y murieran. Y entonces el pueblo clama a Moisés y clama a Dios: ten misericordia de nosotros, Señor. Y le dice a Moisés: Moisés, ¿qué hacemos? Y entonces Moisés le pregunta al Señor al respecto, y el Señor le dice: hazte una serpiente de bronce y ponlo en una estaca en un lugar visible en el campamento. Y toda aquella persona que sea mordida por una serpiente y vea a esa serpiente de bronce que vos vas a poner en una estaca, en un lugar, se va a salvar, si no va a morir. Y efectivamente fue lo que pasó. Cuando la gente era mordida por esas serpientes ardientes en el desierto, la gente miraba a esa serpiente de bronce que Moisés había hecho y esa gente se sanaba, se salvaba. Entonces el Señor le dice a Nicodemo: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Queridos hermanos, así como aquellos hombres que eran mordidos por la serpiente, nosotros tenemos un problema muy severo, que es el pecado y la muerte. El pecado nos lleva a la muerte. Y así como aquellas personas veían a esa serpiente de bronce en esa asta que estaba clavada en un lugar en el desierto y se sanaban, ahora a través de la fe en Jesucristo, ustedes y yo hemos sido salvados, hemos sido redimidos. Versículo 16 es precioso. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 16, 3:16. Y el 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y el 18: no hay condenación para todo el que cree en Él, para todo el que cree en Jesucristo. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Agradezcamos a Dios, queridos hermanos, porque hace más de 2000 años entró a la humanidad en Jesús como un bebé, y eso es lo que celebramos hoy, el nacimiento de Cristo nuestro Señor, para que ahora por la fe en Él seamos hijos de Dios. Qué bendición poder reflexionar en este tema tan importante para la vida de la humanidad. Gracias al Señor por este tiempo, por las alabanzas que hemos tenido, por la lectura de nuestra hermana Alicia, por la reflexión en esta hora también en la palabra de Dios. Y nos vamos a despedir, entonces doy el tiempo para que finalice nuestra hermana Alicia. Que el Señor les bendiga. Bendito sea el Señor por esta palabra que trajo nuestro hermano pastor, por su predicación esta noche. Qué hermoso y maravilloso. Para despedirnos, hermanos, vamos a tener unas palabras de oración. Amado Señor Jesús, queremos bendecirte, Dios, y darte gracias por tus maravillas, oh Dios. Padre, gracias porque aunque hemos tenido una Navidad atípica, Señor, continuamos creyendo en ti, Señor, sabiendo que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dador de la vida, ese Señor que vino y que nos ha amado con amor eterno. Padre, gracias, te bendecimos, Señor, te alabamos y te damos gracias porque eres hermoso y maravilloso, oh Dios. Amado Dios, en este momento queremos pedirte que tú consueles las mentes y los corazones abatidos, Señor, que tú visites a los enfermos y les lleves sanidad, Padre. Te rogamos, Señor, por los hogares enlutados, que la gloria, la majestad tuya, el resplandor tuyo, Señor, sea llevando gozo,
paz en medio de las circunstancias, Señor, en medio de la situación. Padre, en medio de su dolor, que la gloria tuya sea reflejada en sus corazones y en sus mentes, Padre. Consuélalos, Dios. Y te bendecimos una vez más por tus maravillas, por tus proezas, por tu grandeza. Gracias porque eres nuestro consolador, oh Dios. Te damos la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Buenas noches.